Jesucristo, para algunos el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, para otros un profeta, un rabí, un maestro o un personaje ficticio. ¿Quién fue Jesús? ¿Y qué evidencias comprueban su existencia? En búsqueda de estas respuestas, aquí comienza Evidencias. Jesús ha sido un personaje que ha marcado la historia, pero muchas dudas surgen al respecto de su persona y de su ministerio. Para empezar a esclarecer este asunto, se podría preguntar, ¿quién fue este maestro? La pregunta que muchas personas se hacen es ¿quién fue Jesús? Es importante saber responder a esa pregunta, pero algunos investigan en fuentes donde no tienen que investigar. Ellos buscan y descubren que es el creador del cristianismo. Otros descubren que Jesús fue un gran personaje. Otros encuentran que fue un hombre histórico, que quiso aprovecharse de las circunstancias. Sin embargo, la Biblia tiene una respuesta maravillosa. ¿Quién es Jesús? Él mismo lo dijo cuando estuvo caminando en esta tierra. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Me gusta cómo la Biblia lo presenta a Jesús. Lo presenta como una persona con sus limitaciones, pero sin pecado. Lo presenta como una persona con ciertas virtudes, con ciertos poderes, que lo hacían más que una persona, que lo hacían Dios mismo. Jesús es la encarnación misma de Dios, y eso lo hace el personaje más singular del mundo, porque ha promovido, digámoslo así, ha promovido el movimiento más grande que se conoce en la historia de la humanidad. Empezó preparando a personas que no tenían ninguna capacitación, los hizo líderes, y esos líderes fueron formándose a otros, y así se hizo una gran cadena, y hasta el día de hoy llegamos a lo que es el cristianismo. El nombre Yeshua era un nombre común entre los judíos, tal como Yosef, tal como Judá, y algunos nombres que tenemos referencias en osarios, en inscripciones. Sin embargo, este nombre tenía un significado particular de Dios salva o Yahvé salva. Pero la pregunta suena a través de los siglos, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús hombre? Para poder tener una respuesta clara a esa pregunta tenemos que tomarnos de la Biblia, la carta de amor de Dios. Ella nos presenta las evidencias con claridad de quién fue Jesús. Jesús es Dios. Ese Dios que junto con el Padre y el Espíritu Santo crearon este mundo. En el original hebreo, cuando uno investiga, descubre que el nombre que se le da a Jesús generalmente es Adonai, Señor, Yahvé. Pareciera que siempre en el estudio de los idiomas, no queremos entrar en esos detalles, encontramos la respuesta a quién es Jesús. Pero si voy al Nuevo Testamento, cuando se le prometió a la Virgen María de que iba a nacer un niño, le dijo que su nombre iba a ser Emanuel, Dios con nosotros. Yo creo que la definición de Jesús, de quién fue Jesús, la da muy bien el apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. La concepción de Jesús y su nacimiento en la pequeña ciudad de Belén son puntos muy cuestionados por la sociedad. ¿Cómo presenta
la Biblia, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús se dio en una época convulsionada, donde el Imperio Romano estaba gobernando sobre el pueblo de Israel y donde los judíos esperaban la liberación, esperaban al Mesías. Ellos esperaban de que naciera el Salvador, de que los liberara del yugo romano. Y se dio de una manera muy particular. Dios escogió a una virgen muy joven, se calcula que habrá tenido unos 14 años, María, y Dios se propuso de que no naciera de una relación amorosa, sino más bien de que naciera como un milagro. Porque el nacimiento de Jesús es el primer milagro que Dios hizo al llegar a este mundo, en forma humana. Y me gusta como lo describe Mateo. En Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. La bienaventurada Virgen María recibió la visita de un ángel. Y ese ángel vino a anunciarle que aunque ella no había conocido a hombre, el Espíritu Santo pondría un ser en su vientre, y ese sería Dios con nosotros, el Emanuel. Cuando leemos los evangelios y descubrimos la forma que se desarrolló aquella escena, yo me pongo a pensar en una niña buena, cariñosa, amable, que vivía en relación con Dios. Seguramente ella en más de una oportunidad habrá conversado con ese Dios para conocerlo. Y ella tuvo el privilegio de ser la madre de ese Dios, Dios con nosotros. Así se lo dijo el ángel. Cuando San José lo relata el Evangelio de San Mateo, el ángel se le acerca y le cuenta la misma historia. Y el ángel le dice: ¿sabes una cosa? Tienes que ponerle el nombre Jesús. Y allí el último texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, nos dice que le puso ese nombre Jesús. Y la verdad es que esta historia, desde su mismo comienzo, empieza a mostrar el milagro que Dios quiere realizar en la vida de cada uno de nosotros, el de la fe. Del hombre intercomunicándose con el ser celestial a través de sueños, a través de apariciones de ángeles y a través del cumplimiento de la profecía. Porque el nacimiento de Jesús era un cumplimiento profético. La gente esperaba que Jesús viniera, pero nadie se esperaba que naciera de una virgen. Nadie se esperaba de que fuera una muchachita. Y María, ¿qué nombre? María, la elegida. Eso es lo que significa María. Y ella tuvo que afrontar esta prueba. No fue una prueba fácil. Fue difícil llevarlo adelante. Fue difícil llevar adelante su matrimonio con José. Había ciertas reglas, ciertas estipulaciones en la época que hacían de que fuera más difícil la vida para una persona de que había quedado embarazada sin estar casada, pero Dios la protegió. El nacimiento en Belén ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, pero no todos estaban preparados para recibir al Mesías. ¿Cuáles eran esas profecías que presentaban la venida de Jesús? Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice: mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser entre las millares de Judá, de ti me saldrá. ¿Pero quién? El que es desde el principio. Allí está explicado de que Jesús iba a nacer en Belén. Casi no se cumplió eso, porque los padres de Jesús vivían en Nazaret y salió una ley de empadronamiento para que se trasladaran hasta Belén, y se cumplió la profecía. En Isaías 7, versículo 10 en adelante, se habla acerca de este rey, el rey Acaz, que había estado buscando apoyo de parte de los asirios para defenderse de los sirios y los israelitas de las tribus del norte. Y él entonces, en el versículo 14 de Isaías 7, dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel. Sin embargo, la palabra para joven, que aquí es traducida como virgen, es muchacha, no necesariamente
una joven que fuera virgen. En el Cantar de los Cantares, esa palabra hebrea se usa para describir a la tsunamita. Y no era virgen. Se está refiriendo a un niño naciendo en el mismo tiempo de Isaías. Isaías 8 nos habla acerca de este niño que se llamaría Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura. Así que este niño se convierte en un tipo o una sombra, un símbolo de aquel niño que habría de venir. Tenemos los evangelistas tomando estas profecías del Primer Testamento y alineándolas, reconociendo cómo en la vida de Jesús de Nazaret se iban cumpliendo. Ellos son muy cuidadosos en notar cada una de ellas sin marronear, sin tratar de imponerlas, simplemente notando cómo cada una de ellas se cumplía. Especialmente era emocionante las que tienen que ver con su nacimiento. Sin embargo, habría otras que serían un poco más complicadas cuando hablara acerca de su pasión y también de su muerte. Ahora, había cierta incertidumbre acerca del nacimiento de Cristo. No se sabía bien cuándo iba a nacer, pero todos lo esperaban. Hubo acontecimientos antes del nacimiento de Cristo. Hubo un terremoto donde murieron muchas personas y la gente pensaba que ahí justamente iba a llegar el Mesías. Después hubo un emperador que gobernó en esa región y bueno, se pensaba que con esa prosperidad y esa paz que había estado reinando, el Mesías iba a llegar. Había distintas opiniones, había distintos parámetros, pero sabemos de que la profecía se cumplió en su tiempo exacto, cuando Dios lo dispuso, no cuando el hombre más lo ansiaba. Y la profecía se cumplió en un tiempo donde la gente, si bien esperaban al Mesías, pero no estudiaban las Escrituras. Solamente unos pocos leían y podían comprender el tiempo en que estaban viviendo. Solamente unos pocos sabían de que el Mesías estaba a las puertas. Solamente algunos sabios, algunos estudiosos, algunas personas, y después por revelación divina a unos simples pastores apareció en el cielo la señal de los ángeles que anunciaban la llegada del Salvador. No entra en el pensamiento humano. No podemos captar, no podemos entender el amor de Dios. Por eso el versículo que más me agrada es el que está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Jesús nació de acuerdo a lo que Él anunció, lo que dicen las profecías, pero con un propósito, para que la raza humana vuelva otra vez a recuperar la vida. Se había perdido la vida, y a través de su nacimiento virginal, a través de su vida aquí en la tierra, Él otra vez le entregaría al hombre, a través de su muerte, la vida.